En este vídeo vamos a hablar sobre la viabilidad de la empresa en competencia perfecta. Para poder hablar de la viabilidad de una empresa tenemos que tener claras unos cuantos conceptos, que es el coste marginal, el coste variable medio y el coste el coste medio en general. Para eso vamos a dibujar una gráfica. Si veis que hablo un poco raro es que me he mordido antes la lengua y tengo la lengua un poquito dolorida. Entonces, pues, me sabe mal, estoy hablando así con un poco así que parezco tonto, pero que no os preocupéis. Vamos a dibujar primero la curva del coste marginal. Este es el coste marginal. Y luego vamos a dibujar el coste variable medio, que el coste variable medio sería una cosa así. Y esto tendría que ser el mínimo del coste variable medio, aunque yo no lo he dibujado demasiado bien, soy bastante desastroso pintando. Y este sería el coste medio, donde este punto debería ser el mínimo del coste medio. Bien, ¿qué diferencia hay, por si acaso? La diferencia entre el coste medio y el coste variable medio es que nosotros tenemos que saber que, para empezar, el beneficio está compuesto por la función de ingresos totales menos la de costes totales. Sabemos que el ingreso total es precio por la cantidad menos los costes totales, que están subdivididos entre los costes variables más los costes fijos. Los costes fijos son aquellos que dentro de la función de costes pues no tiene variable. Es decir, por ejemplo, la función de costes totales, que puede ser x elevado a 3 más x más 5. Bueno, pues este 5 serían los costos fijos o los costes fijos y estos serían los costes variables. No tiene mucho más misterio. Una vez que nosotros tenemos esto, tenemos que decir y tenemos que ver qué ocurre aquí. Bueno, pues hay una serie de puntos. Hay una serie de puntos que se llaman el mínimo óptimo y el mínimo óptimo o el mínimo de explotación. Realmente tampoco nos vamos a volver muy locos por una razón sencilla, porque realmente el cálculo es bastante sencillo. Para poder calcular estos dos puntos, simplemente hay que hacer una derivada. Una derivada es un cálculo muy sencillo, espero que lo sepáis. Si no tenéis en mi canal, para eso soy matemático, ¿no? Para que os lo explique, y es muy sencillo. Simplemente es la derivada de la función del coste medio respecto la cantidad y la derivada del coste medio respecto la cantidad también, o la demanda. Esto básicamente es una derivada, es nomenclatura, ¿vale? Se define como derivada de respecto a algo. Bueno, pues es muy sencillo, porque ahora os diré que el mínimo óptimo o el mínimo de explotación, que es como a mí me gusta llamarlo, el mínimo de explotación, o el óptimo de explotación, tenéis que tener claro que el mínimo de explotación sería este, ¿vale? Este es el mínimo de explotación, no hagáis caso porque es el mínimo operativo o el mínimo de explotación, y es el óptimo operativo o el óptimo de explotación. Normalmente se suelen coger con mínimo de explotación y óptimo de explotación. Este de aquí es el mínimo de explotación, os lo presento. Bueno, el mínimo de explotación se calcula de la siguiente manera: es la derivada del coste variable medio respecto la cantidad, y se le conoce, bueno, ya lo hemos dicho, que es el mínimo de explotación. Este mínimo de explotación, para que nos hagamos una idea, es el punto mínimo donde la empresa ya tiene que cerrar. También se llama punto de cierre. Todo lo que esté por aquí debajo es cierre. También que deciros una cosa, que aquí es la función, bueno, el precio, y aquí es la cantidad, es la demanda, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de aquí, ya pues la empresa caca, la empresa va muy mal. A partir de aquí, bueno, pues pasan cosas malas, pero bueno, la empresa puede seguir abierta, y a partir de aquí ya el beneficio ya es chupi guay, para que nos hagamos una idea. Así que vamos a coger y vamos a llamar este punto y este punto también lo vamos a llamar, lo vamos a poner aquí, y vamos a decir que este se calcula, bueno, es la derivada del coste medio respecto a la cantidad, y le vamos a llamar el óptimo de explotación. Bien, bueno, pues básicamente vamos a encontrar este punto y este punto, y vamos a dejar un par de cosas claras. Aquí no, aquí detrás nada.
Las cosas claras que tenemos que dejar son las siguientes, y es que tenéis que analizar y tenéis que ver que si nosotros nos encontramos, perdón, voy a utilizar otro color, si nosotros nos encontramos en esta situación, si nosotros nos encontramos en esta situación con una función de demanda, una función de oferta, una función de consumo, lo que sea, pero si nosotros nos encontramos en esta parte de aquí, lo que está ocurriendo es algo muy malo para la empresa. ¿Por qué? Porque si nos encontramos aquí, nosotros estamos teniendo un beneficio negativo, es decir, que tenemos pérdidas. ¿Y qué pasa? Que el valor absoluto del beneficio es más grande que el coste fijo, ¿vale? Entonces, pues si ocurre esto y esto ocurre en esta parte de aquí, nuestra empresa tiene que cerrar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta más dinero mantener la tienda o la empresa abierta que mantenerla cerrada, es decir, es más asumible para nosotros coger y cerrar la empresa e ir pues pagando pues el alquiler o los costes fijos, porque de otra manera si nosotros tenemos la empresa abierta pues vamos a gastar bastante más o vamos a gastar más que teniéndola cerrada. Pero bueno, es una situación pues bastante mala para una empresa. Nosotros podemos tener también esta situación, que es una situación un tanto crítica, que es una situación en la que se encuentran muchas empresas en situación de recesión económica en muchos países, que bueno, pues nosotros tenemos el beneficio, que es un beneficio negativo, es decir, tenemos pérdidas, pero el valor absoluto de este beneficio es más pequeño que el costo fijo. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que nuestra empresa tiene pérdidas, pero es que si nosotros cerramos la empresa, nuestra empresa va a tener más pérdidas si la cerramos. En cambio, si nosotros mantenemos nuestra empresa abierta, sí, tendremos todos los meses o todos los periodos, lo tendremos con pérdidas, es cierto. Nosotros iremos perdiendo dinero cada mes o cada periodo de tiempo o cada año, como se lleve la empresa, no pasa nada. Bueno, no pasa nada en el ejemplo, o sea, sí que pasa para la empresa, coño. Entonces, pues nosotros vamos a tener pérdidas todos los meses, vamos a suponer meses, pero esas pérdidas se irán amortiguando si tenemos la empresa abierta. Es decir, nuestras pérdidas no serían tan grandes si nosotros tenemos la empresa abierta, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo una situación crítica y una situación bastante mala para la empresa. Ahora nosotros nos vamos a encontrar en la situación ideal, la situación que nos gustaría, que es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí es una situación muy bonita porque tenemos el beneficio positivo, es decir, nosotros tenemos beneficio. Entonces, en este beneficio, en estos puntos, en estos tramos, lo que obtenemos es básicamente pues un beneficio positivo, por lo tanto, no tenemos pérdidas y entonces nuestra empresa va perfectamente. Si nosotros decidimos vender nuestra empresa, lo más seguro es que nosotros lo compremos, nosotros podamos vender nuestra empresa si está en esta situación, si está en esta parte. Si está en esta parte, seguramente encontraremos pues algún comprador porque nuestra empresa va a seguir aportando beneficios. Imaginaos que nosotros pues ya no tenemos ganas de seguir manteniendo la empresa porque pues tenemos otras tareas o porque nos queremos dedicar a otra cosa, o porque queremos cambiar de vida, o porque nos tenemos que ir del país o porque directamente ya hemos ganado suficiente dinero como para querer hacer otra cosa y dedicarnos, por ejemplo, a nuestra familia o a vivir la vida. Entonces, pues nuestra empresa, si está en estos puntos, pues será muy fácil venderla. En cambio, si nuestra empresa está aquí, pues sí, podemos encontrar algún grupo de acreedores, algún grupo de accionistas o algún jeque, algún magnate que pues decida, bueno, pues mira, te la compro. Pero en estos puntos no, en estos puntos ya directamente nosotros ya cerramos la empresa porque es una idiotez pues mantener la empresa abierta. Bueno, más cositas para entender la viabilidad de la empresa. Nosotros tenemos este punto que, como ya hemos dicho, es el óptimo de explotación, que de óptimo tiene poco en realidad, pero bueno, no pasa nada. En este óptimo de explotación es como le dicen en catalán, el llindar de rentabilidad. En castellano creo que se dice el umbral de rentabilidad. Y es en el punto donde nosotros obtenemos un beneficio nulo. Es decir, no tenemos pérdidas, pero tampoco tenemos beneficio. Y esto corresponde a una demanda determinada a un precio determinado. Es decir, nosotros estamos ofertando o nos están demandando o vendiendo cierta cantidad de bienes por una cierta cantidad de dinero. Recordad que estas de aquí se van dando a partir de una curva de tanto de las isocuantas como la isocoste. Pero bueno, de todas maneras tampoco voy a entrar en eso. Realmente el vídeo puede acabar, de hecho, me gustaría que acabase aquí, matizando una cosa, y eso es lo más importante. Nosotros en esta zona estamos en zona crítica, aquí es zona nefasta, y esta es zona de beneficio. Este se le llama, como hemos dicho, el mínimo de explotación o el punto también de cierre. Punto de cierre. Y tenemos un beneficio negativo, pero es que encima, a partir de ahí, también nuestros costos fijos también van a ser
van a ser mayores a lo que nosotros podamos soportar, así que tendremos que cerrar la empresa. Aquí perfecto y aquí pues malo, pero tenemos que seguir manteniendo la empresa abierta porque si no perderíamos más. Así que bueno, espero que os haya quedado claro el vídeo y nos vemos, bueno, el contenido, y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.